Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, bajo el lema Trazando Caminos Juntos hasta el futuro de la energía global. Este miércoles con esto inició el 9º Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, un evento, uno de los más importantes de la industria energética, que alberga altas personalidades políticas, líderes de empresas destacadas del ámbito, expertos académicos y periodistas. El seminario se ha adaptado a diferentes escenarios a lo largo de los años y ha tenido un amplio alcance en todo el sector energético. Se espera que allí sean discutidos nuevos mecanismos de cooperación entre los integrantes de la OPEP, pero se ha hecho también un llamado para afrontar los desafíos en la estabilidad de la producción, la protección de las inversiones frente a la guerra en Oriente Medio que impacta justamente el mercado petrolero, la polarización de Occidente frente a estos escenarios y las medidas coercitivas y legales contra el 46% de las reservas petroleras del planeta. Es parte de lo que vamos a ampliar y analizar el día de hoy, pero antes recordarle a través de redes sociales, hemos a lo largo del día sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a esta encuesta que hemos hecho al respecto. Aquí tiene el código QR, sin embargo, para que si no lo ha hecho pueda participar. Viena es sede de del 9º Seminario Internacional de la OPEP sobre el futuro de la energía global. ¿Cuál es el mayor desafío para los países petroleros en la actualidad? Imposición de medidas coercitivas y legales, intervención de Occidente en el mercado petrolero, impacto de la guerra sionista en Oriente Medio, brecha financiera y comercial en el sur global. Son las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito de este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Federico Villanueva. Él es analista internacional, licenciado en Relaciones Internacionales. Me acompaña desde Montevideo. Federico, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda Latinoamérica, como bien decís, desde el sur de Sudamérica. Bueno, seminario, Federico, de la OPEP en un contexto complejo para el mercado petrolero. La importancia de esta reunión para el bloque, ¿cómo has visto precisamente esta disertación? Mira, para empezar, contexto tienen las cosas. Estamos hablando de la OPEP. Me gustaría hacer una pequeña introducción. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una organización que tiene 65 años, fundada a partir del encuentro en Bagdad en 1960, en la conferencia de Bagdad. Venezuela es uno de sus fundadores, junto con Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita. Ahí están los principales productores, pero además quienes tienen las principales reservas de petróleo del mundo. Y en estos 65 años ha pasado de todo. Esto fue en pleno contexto, ¿no?, de Guerra Fría, el mundo emergente de la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado muchísimo desde la caída del muro de Berlín, la década perdida de los 90, el neoliberalismo, la década ganada de los progresismos en América Latina, y han entrado y salido países como por ejemplo nuestra hermana nación del Ecuador, que entró en la época de Correa y salió en 2020 con Lenín Moreno, como para dar un poquito de contexto. Yo veía la encuesta que hacen ustedes y me parece muy atinada, sin miedo a spoilear, yo diría que son las cuatro cuestiones en diferente proporción, si se quiere, pero las cuatro cuestiones que ustedes plantean ahí como los principales desafíos, es lo más importante que tiene que resolverse, y ojalá que se resuelva, porque si miramos, estos seminarios se vienen haciendo desde los albores del siglo XXI, por allá por el 2001, y algunos han sido bastante positivos y otros han sido siendo fracasos, como el penúltimo y el anterior, donde no han podido ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que ahora tenemos, como decía el Papa Francisco, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, y hay muchísimos desafíos. El de la energía sin duda es importantísimo, porque las naciones más desarrolladas o las que pretenden serlo, por ejemplo China, muchas veces se encuentra un cuello de botella en la cuestión energética. Por eso sí será importante la reunión que se está dando ahora en Viena estos días. Sí, Federico, y hay varios aspectos muy importantes en este escenario. Ya lo comentábamos, las sanciones ilegales contra países miembros, contra el 46% de las reservas del planeta. Se ha hecho un llamado también, un mayor esfuerzo para proteger las inversiones en medio de la polarización de Occidente, por ejemplo, frente a lo que está ocurriendo, la guerra en Oriente Medio. Tu lectura sobre estos desafíos y la posibilidad que tiene en este momento la OPEP para poder encarar todas estas situaciones.
Sí, lo primero que se me ocurre responderte a eso es que la guerra es un negocio para unos pocos. Un buen clima de negocios, por lo general, ya no desde ahora, ¿no? Te lo podría decir cualquier empresario o cualquier empresa desde el siglo XX, por lo menos del mundo occidental, el que conocemos nosotros, judeo-cristiano, un clima de negocios es un clima de paz, ¿no? Porque en la guerra, la anomia, el desconocimiento de las reglas básicas, es la moneda corriente. Entonces, esto que vos planteás del 46% de las reservas bajo medidas coercitivas, déjame sumarle que está el 26% del comercio mundial también. Hoy, o sea, 1 de cada 4 barriles de petróleo que está circulando por nuestro planeta está haciéndolo bajo medidas coercitivas por el hegemón en declive, por esta cuestión pendenciera que está pasando en el Israel de Netanyahu. Algunos dicen que es una ofensiva sionista, otros por ahí más, si se quiere, beneficiosos para como verlo, dicen que es Israel tratando de defender su supervivencia. Yo como analista quiero decir que me cuesta defender a un país que está atacando en los últimos 10 años a todos los que están alrededor y decir que es por su supervivencia. Como tampoco entiendo el concepto de guerras preventivas, ni nunca voy a poder comprender desde el derecho internacional que un país ataque a otro por las dudas. Ya pasó con Estados Unidos, con Irak, pasó ahora con Irán. Justo estamos hablando de miembros de la OPEP, qué casualidad. Pasa también con las sanciones a Venezuela, que es la principal reserva, 303.000 millones de barriles de petróleo, pasó a Arabia Saudita. Cuando se cuestiona muchísimo la democracia en Venezuela, pero en Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, donde si alguno osa ser opositor, quizás decapitado con una cimitarra, nadie aparentemente en el mundo libre dice nada, pero bueno, a Venezuela, más allá de la realidad que pueda tener o no, y que la podamos discutir, siempre se la está mirando con microscopio y hablando de democracia, etcétera, con raras lecciones de moral de algunos que están bastante flojos de papel, como decimos por aquí por el sur. Sí. A esto se le suma, Federico, que la Organización de Países Exportadores de Petróleo va a aumentar su producción en septiembre. Vamos a ver datos. Según fuentes familiarizadas con las discusiones de la OPEP, es probable que el bloque apruebe un aumento de alrededor de 550.000 barriles por día para septiembre. Este aumento completaría el regreso al mercado de 2,17 millones de barriles de petróleo al día de los 8 países miembros, Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, allí también implicados, y esto sería un alza de 2,5% de la demanda mundial de petróleo mundial. El grupo extrae aproximadamente la mitad del petróleo del mundo en medio de una creciente demanda por el crudo ante las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay los datos compartidos para poder entonces hablar un poco más en detalle, Federico, porque en momentos en que efectivamente se está realizando una ofensiva arancelaria por parte de Donald Trump, lo que veíamos precisamente la ofensiva también en Oriente Medio de los Estados Unidos, pues generaría también a partir de allí pues toda una serie de cambios que está haciendo el bloque. Ya tú lo comentabas, se ha visto de todo en estos últimos años, pero sin duda la fórmula que se está manifestando a través del bloque es directamente hacia el futuro, ver hacia el futuro cómo es la producción energética global. En ese sentido y teniendo en cuenta pues esta apreciación del precio, de los precios del petróleo aumentando y por supuesto la mayor cantidad de petróleo para los próximos meses, ¿cómo ves el relacionamiento de la OPEP con el mercado internacional? Y yo diría que ahí lo que está haciendo la OPEP es un equilibrio entre esto que tú muy bien mencionas, que es el aumento sostenido del precio por los conflictos internacionales que se vienen sucediendo, y la avidez de petróleo que tiene la industria, ¿no? Hoy yo leía en un sitio especializado a la tarde que este número que tú me das de 550.000 barriles de petróleo se queda bastante corto con lo que está demandando de acá a fin de año la propia industria. Están diciendo las principales petroleras que necesitarían aumentar su producción en barriles de petróleo entre 1,2 y 1,3 millones por día. Tú me estabas pasando un dato de 550.000. Así que ahí lo que está haciendo, yo creo, la OPEP, con buen tino, es mantener el equilibrio entre oferta y demanda, porque también ha pasado, y esto fue hace poco, hace el semestre anterior, e incluso en alguna porción del año pasado, cuando el
petróleo estaba bastante bajo, fue la OPEP la que decidió recortar un poquito la producción, que de hecho yo creo, y esto es más profundo que lo que vos me preguntabas, pero aprovecho el espacio para decirlo, me parece que la OPEP exista y que tenga estos 65 años de historia, es una gran forma de quienes tienen verdaderamente la riqueza, de los que son dueños de tal o cual bien o de tal o cual commodity, de tal o cual insumo, tengan el poder de estar todos juntos y así poder negociar con quienes los compran. ¿Por qué hablo de esto? Por los famosos términos de intercambio, las relaciones que tenemos, el sur global, la periferia, los países subdesarrollados, como tú le quieras decir, con la metrópoli, con los países centrales, con los países desarrollados, no ha cambiado desde que yo iba a la escuela. Yo ya tengo más de 4 décadas de vida. Nosotros vendemos commodities o materias primas y después compramos productos industrializados, sin valor agregado, lo que nos genera un perjuicio. Porque como dice un economista argentino por acá, la soja en su mejor momento vale $600 la tonelada y un Mercedes-Benz vale $200.000 la tonelada. Entonces salimos perdidosos siempre, cuando en realidad lo más importante lo damos nosotros, porque por ahí comen la carne de Uruguay y usan el combustible de Venezuela para hacer esas cuestiones. Entonces la OPEP en sí hoy está en este seminario. Yo creo que lo que tiene que resolver es eso, es un mundo, que además hay otros jugadores participando, por supuesto, porque está la energía verde, todo el tema de las energías renovables, el tema de la agenda de Naciones Unidas, el tratar de descarbonificar, el dejar de utilizar hidrocarburos, etcétera. Y eso está en plena coalición. De hecho está pasando los autos eléctricos por un lado. Algunas empresas ganan, otras empiezan a perder mercado. Hay políticas incluso del propio Trump que estábamos mencionando que van más a favor de los hidrocarburos y uno dirá, ¿por qué? Si en realidad no tiene el control de este petróleo. Y bueno, un poco de control tiene, e incluso ya pasó que en el momento que Rusia estaba en guerra con Ucrania, quien salió haciendo muchísimos negocios y vendiendo mucho petróleo, muchas veces triangulando petróleo de otros países, fue Estados Unidos, hacia Europa. Sí, sin duda, pues es un escenario que es siempre cambiando y tiene repercusiones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista petrolero. Federico, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros para la siguiente parte del programa. Vamos a despedirla recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales sobre el tema. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted pueda participar. Vamos por lo pronto a una breve pausa, ya regresamos. Señales de alarma. Mi hijo podría estar consumiendo drogas. Los cambios conductuales que un papá podría detectar si sospecha que hay un consumo de drogas podría ser observando las rutinas diarias como las comidas, el dormir, si se arregla, si no se arregla, si sigue saliendo con los mismos amigos, si platica lo suficiente. En muchas ocasiones los chicos empiezan a aislarse. Oriéntese en Sanamente con Aisa García. Sábado, solo por Telesur. Conoce el panorama político, social e cultural que vive el gigante sudamericano. Nessa edição vamos conversar com o experimentado jornalista Altamiro Borges, dirigente do Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé, explicando os riscos e as interrogações inevitáveis da complexa conjuntura política brasileira. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Miércoles, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur y bueno, hablando sobre esta importante cita en Viena sobre
la reunión, el noveno seminario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En ese contexto y en una entrevista exclusiva para Telesur, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificaba que su país no puede estar fuera de la fórmula energética mundial, el papel importante en el suministro energético internacional. Esto decía. Estamos hablando que puede causarse una gran escasez donde los pueblos del mundo no puedan participar ni tener acceso a la energía, y ese es el llamado que hace Venezuela. El llamado que hace Venezuela es: Venezuela no puede estar fuera de la fórmula energética. Los países sancionados, que es un 30%, hay 30 países, que representan un 26% de la producción, que representan un 46% de la producción, no pueden estar fuera de la fórmula energética, porque si no estamos pensando y estamos diciendo va a haber problemas en la seguridad y en el suministro energético. Ese es el llamado y es el mensaje que trajo Venezuela. Ahí el mensaje de Venezuela en esta cita en Viena. Seguimos hablando con Federico Villanueva, analista internacional, licenciado en Relaciones Internacionales desde Montevideo. Su apreciación sobre todos pues estas reuniones que se están dando en Viena, Federico, y bueno, el llamado de Venezuela también importante como miembro de la OPEP. Ha dicho que la vicepresidenta ha dicho que está no solamente Venezuela, sino otros miembros del cartel petrolero en guerra, precisamente porque la geopolítica está ingresando de alguna manera en los precios del petróleo, en todo lo que tiene que ver con el mercado petrolero. ¿Tu lectura sobre esta apreciación? Sí, mira, una cosa que me enseñó un profesor en facultad es que cuando algo pasa siempre tenés que analizar quiénes están ganando detrás y quiénes están perdiendo para ver qué jugadores hay en la mesa. Y hay un dicho que creo que es anglosajón que dice: si no estás en la mesa, estás en el menú. Entonces lo que plantea Delcy Rodríguez, esto que pasaban recién, creo que retoma lo que veníamos hablando en el bloque anterior, de los famosos términos de intercambio, de las relaciones que tenemos en el sur global con los países centrales, y de por qué es tan importante que quienes somos aquellos que tenemos el bien, el commodity, la energía, podamos por lo menos participar un poquito más democráticamente en la cuestión de los precios, de los términos de intercambio, para decirlo y que se entienda, que no sea una cosa muy almidonada. Es aquello que yo vendo, pero desde quien me lo compra me dice cuánto me compra, cuándo me lo compra, cómo me lo paga y en qué moneda. Lo que resultaría bastante injusto en el caso de las sanciones a Venezuela, Rusia, Cuba y a muchísimos más países, ha pasado las sanciones de Occidente, ¿no? No son solo de Estados Unidos. Hay que recordar que también Europa ha sancionado a muchos países y que, por ejemplo, en Londres hay oro que es del pueblo venezolano, ahora parece que también hay oro del pueblo argentino que ha entregado el presidente Milei, y hay algunas cuestiones que no hemos aprendido, que seguimos siendo colonia, yo creo, en algunas cuestiones en ese sentido, y me parece que la OPEP, los BRICS, los jugadores que están hoy coordinando en el sur global, están haciendo una contrahegemonía, porque como dije, hoy estamos en un cambio de época donde las disputas de los liderazgos y el liderazgo del siglo XX occidente ya se terminaron. Tenemos un hegemón en declive, una primera potencia en retirada, un emergente y varios más en un mundo multipolar. Sí, como tú decías, una América Latina también en disputa. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afianzó su mensaje sobre la protección de la OPEP para estabilizar el mercado energético internacional. Vamos a escuchar lo que decía. Próximo paso, nosotros cuidar la OPEP como miembro fundador, cuidar el mecanismo del OPEP Plus, que durante los últimos 9 años ha venido realmente estabilizando el mercado energético internacional, y Venezuela recuperarse, recuperar las heridas que ha dejado el bloqueo criminal en su industria petrolera. La tecnología juega un papel muy importante, tecnologías que permitan la captación de emisiones, tener una producción responsable, donde podamos nosotros combinar todos los tipos de fuentes de energía, Jorge, para garantizar el acceso a nuestro pueblo. Responsabilidad en torno a la producción petrolera. Federico, importante, tú mencionabas el grupo BRICS y la presidenta en su intervención hablaba no solamente de este bloque económico, sino también de los países no alineados en ese esfuerzo de concertación desde la OPEP para poder lograr mecanismos de integración y de cooperación más amplios. ¿Cómo ves también ese llamado?
Sí, me parece que es indudable, que es imprescindible que en un mundo que está, como decíamos, en disputa y en conflicto, con muchísimas tensiones, además de estos hotspots, como se dice en política internacional, de Medio Oriente, de Cachemira, sitios donde hay muchas tensiones que pueden dirimirse o se están dirimiendo de una forma que por ahí hasta hace 3 o 4 años era impensado, que eran con una guerra, con un teatro de guerra al mejor estilo siglo XX, con soldados, con metralletas, con tanques, con misiles. Es fundamental no perder las otras voces, ¿no? Aquellos que creemos en la paz, en la democracia, en el medio ambiente. Por eso está muy bien eso que decía ahí la vicepresidenta Delcy, de hacer un crecimiento responsable. Uno no puede, en pos de tener una mejor calidad de vida en términos económicos para su población, malvender o regalar sus riquezas naturales, ni tampoco exponer a esa misma población por ahí a una bonanza de que hoy me pueda comprar tal o cual bien, pueda consumir esto, y mañana mis hijos se mueran de cáncer porque contaminé todo, porque ha pasado, de hecho lo han hecho, Occidente lo ha hecho en muchos países. Si recordamos la guerra Irak-Irán, ahí en plena Guerra Fría terminaron peleando niños de 12, 13 años, porque lo importante verdaderamente era lo que había en el subsuelo, ¿no? Entonces me parece que estos llamados son importantes. Lo que dijo Lula ayer, creo que fue, de lo que está haciendo Trump, y diciendo, si yo fuera, si bien Brasil es un país continente y es enorme, no es Estados Unidos, diciendo, si yo fuera la principal potencia del mundo, no sería un matón ni amenazaría países, y mucho menos por Twitter. Entonces creo que estamos en una época muy compleja, donde el que se enoja pierde, como decimos por aquí, y que hay muchas veces parecen manotazos de ahogados. Si tú ves un tweet no se dice más tweet, creo, porque ahora es X, del presidente Trump del día lunes, decía, aquellos que estén alineados con la política de los BRICS tendrán un 10% extra de tarifas. Eso suena a desesperación, porque además es un tweet que se había puesto el mes pasado. Creo que está entendiendo, por eso te digo el repliegue de los Estados Unidos. Europa está en decadencia. Esto lo hizo un colega mío que es venezolano, Sergio Rodríguez Helfestein, se lo he escuchado varias veces. Europa prácticamente no produce nada, vive de la financiarización, que es una estafa a la economía real, y que es vivir de chuparle la sangre a los otros países, a los que tienen la riqueza o a los que la generan. China es un productor, gana en tecnología, gana en producción. El eje económico se trasladó del Atlántico al Pacífico, y esa es la nueva realidad con la que tenemos que convivir. Sí, sin duda. Federico, por último, quería preguntarte sobre este llamado también que hace Venezuela de la brecha energética. ¿Cómo es posible, decía la vicepresidenta ejecutiva, que en pleno siglo 2021 pues exista todavía mucha cantidad de gente sin electricidad, teniendo en cuenta lo que estás hablando, ¿no? Esa contraparte a ese modelo neoliberal que plantea desde los Estados Unidos y desde Occidente, que también incluso han tenido sus problemas energéticos precisamente por la carencia de sus poblaciones de tener acceso a la energía. Y es precisamente otro escenario muy importante, ¿no? Esta brecha energética que también está afectando el equilibrio económico, comercial y financiero de los pueblos del mundo. Sí, mira, voy a empezar haciendo algo que no se hace, que es respondiéndote con una pregunta. ¿Cómo es posible que en un país como Argentina, que antes era el granero del mundo, haya hambre, cuando un país de 47 millones de personas produce comida para más de 400 millones? Bueno, esto es parte de esas brechas que decimos, de estos sentidos que están en disputa, de una corriente que va por la acumulación irrestricta, que son estos multimillonarios, a los cuales además el fenómeno de la pandemia les vino bárbaro. Yo siempre digo este dato: en 2 años de pandemia se concentró la misma riqueza que en los 23 años inmediatos anteriores. Esto te deja muy poquitos ganadores en el mundo y millones de perdedores en todas partes. Esto es un peligro también para las democracias, porque después empezamos a tener esto que algunos colegas llaman democracia de baja intensidad, porque sí, como con la democracia no se come, no se educa y no se vive, como decía, creo que era Alfonsín en Argentina, mucha gente empieza a cuestionar la democracia, y todo tiene que ver con todo, porque cuando empezás a cuestionar la democracia te aparecen los Bolsonaro, los Milei, los Vox, los Trump, ¿no? Entonces los Bukele. Entonces es como todo parte de lo mismo, o son partes de un todo, si se quiere. Yo creo que esto que decía Delcy tiene que ver con esto: democratizar la brecha energética no puede existir, no puede ser, porque así como hay comida para todos en este mundo, porque estamos en una parte de la historia de la humanidad donde las tecnologías y las cuestiones que hemos generado como humanidad ya tendrían que alcanzar para todos, parece muy ilógico, además es muy injusto
que mucha gente aún no tenga electricidad, que mucha gente no tenga acceso al agua potable, que mucha gente no tenga acceso a tener 3 comidas todos los días o un techo arriba de su cabeza. Entonces son estas contradicciones eternas en las que vivimos, y son las contradicciones que tiene también el propio sistema capitalista, que en los últimos 20 años se han, se han multiplicado, se han potenciado por la financiarización del sistema, porque ya encima pasamos de que por cada dólar que circula en el mundo de economía real hay otro que está en la economía de los papelitos, en la economía ficticia, y bueno, cuando uno empieza a vivir en una mentira tan grande y queda tanta gente por el camino, empiezan a pasar estas cosas. Importante el análisis, se entiende, teniendo en cuenta, y me quedo con eso, de lo que representa un peligro para las democracias, como tú decías. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana, gracias por tu lectura sobre el tema. No, te mando un abrazo enorme, déjame mandar un saludo a todos mis compatriotas, a los hermanos y las hermanas de la Patria Grande, a mis compatriotas del departamento 20, Uruguay está subdividido políticamente en departamentos, son 19 en Uruguay y la diáspora se llama el departamento 20, que lamentablemente somos el único país de Sudamérica, junto con Surinam, que no tiene voto en el exterior. Vale, un abrazo de vuelta para ti. Nuestro invitado Federico Villanueva hablando de este seminario, 9º seminario de la OPEP y el papel, por supuesto, de Venezuela, siempre importante en esa fórmula energética internacional. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. Viena es la sede del 9º Seminario Internacional de la OPEP sobre el futuro de la energía global. ¿Cuál es el mayor desafío para los países petroleros en la actualidad? 74% de nuestros usuarios dice imposición de medidas coercitivas y legales como el principal aspecto importante, el mayor desafío para los países de la OPEP. 13% dice intervención de Occidente en el mercado petrolero y 7% el impacto de la guerra sionista en Oriente Medio, pero también la brecha financiera y comercial en el sur global. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de esta encuesta en el mundo desde el sur. Y les recuerdo también www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, no solamente la encuesta, sino el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.